Entonces, ¿por qué se puede dar la patogenia? Por sobreutilización o baja producción. Entonces, hay situaciones también específicas donde se produce la sobreutilización de la glucosa. El hiperinsulinismo es una entidad que no es muy frecuente, pero que se presenta y que produce trastornos metabólicos y produce una hipoglicemia persistente. Muchas veces no se ha podido manejar, no hemos podido manejar. Hemos tenido un paciente que hemos llegado incluso a osteoide y a pesar de eso no se mantenían glucosas adecuadas. Entonces lo que hacen es incrementar la concentración del VIG y pueden usar alternativas que vamos a ver más adelante, pero que esa es una de las patologías de difícil manejo de la hipoglicemia, así como el síndrome de Best-Wiedemann. Hay otras entidades que también producen el consumo, la sobreutilización o la baja producción como el retardo de crecimiento, que es frecuente. Entonces, por la clasificación de acuerdo a su tiempo, las transitorias y las persistentes. Transitorias que ustedes resuelven rápidamente la hipoglicemia incrementando el aporte por vía oral o utilizando un VIG no muy alto, o las hipoglicemias persistentes que se mantienen por más de 7 días o que tengan que utilizar un VIG por encima de 12 miligramos por kilo minuto. Entonces, la manifestación clínica, estamos acá, todo lo que ustedes han visto, lo que conocen de una hipoglicemia, tremores, letargia, está hipoactivo, puede haber convulsiones, más que convulsiones puede haber tremores, está hipotérmico, hipotónico, todo lo que ustedes pueden ver en un bebé con hipoglicemia. Criterios de diagnóstico: si la glicemia es menor a 40, asociado a factores de riesgo, ¿no? O que tenga clínica de hipoglicemia. ¿Qué solicitamos para hacer diagnóstico? Glicemias séricas o podemos pedir las tiras reactivas de glucosa o los hemoglucotés. Entonces, la prevención, eso es importante, asegurar una lactancia materna precoz y frecuente. Si ustedes dan lactancia materna precoz, disminuyen el riesgo. Mantener la temperatura adecuada. La hipotermia, otra vez menciono esto, es responsable de la hipoglicemia. Monitorizar la glicemia con tiras reactivas en los bebés que tienen factores de riesgo entre las primeras 2 a 4 horas. El tratamiento: identificar a los recién nacidos que tengan riesgo de hipoglicemia y empezar la tolerancia oral. Eso es importante, aseguren la lactancia materna precoz y si no succiona bien, pueden darle con sondita, pero ya están asegurando el aporte enteral. Si a pesar de esto no tolera la vía enteral y tenemos riesgo de hipoglicemia, pueden usar intravenoso con un VIG de 4 a 6 miligramos kilo minuto y monitorizan al bebé. Pero si persiste a pesar de las medidas que ustedes han hecho, entonces ¿qué hacemos? Incrementamos el VIG. Pero antes pueden utilizar una dextrosa al 10% y darle un bolito de 12 ml por kilo. Y lo que hacen es incrementar el VIG a 6 a 8 y seguir subiendo cada 1, cada 2 puntos el VIG hasta controlar la glicemia, ¿ya? Entonces, ojo, es importante la infusión. La infusión no es pasar en bolo rápido. Como está acá, la infusión es más o menos de 1 milímetro por pasar en 10 a 15 minutos, o sea, no pasar de 1 ml por minuto, o sea, no se disparen o no le pasen en forma rápida. Ustedes pueden incrementar la osmolaridad rápidamente y producir lesiones neurológicas en el bebé, ¿ya? Entonces, pasen en forma lenta o informen a la enfermera que debe ser más o menos entre 10 a 15 minutos. Y lo que hacen es incrementar el VIG. Si la glicemia está baja, incrementan de 6 a 7 el VIG, si no a 8, o pueden subir de 2 en 2, de 8 a 10 y llegar hasta 12. Si llegan a 12, significa que no hay respuesta. Entonces ya no van a poder ustedes manejar esta glicemia. Entonces tienen que llevar un ambiente de cuidados, generalmente cuidados intensivos, para manejar otro tipo de medicamentos. Entonces por eso que es importante que deben usar vías no periféricas si quieren incrementar la concentración. La concentración máxima para una vía periférica es 12%, hasta 12.5%. Si la concentración de dextrosa es por encima de 12.5%, ustedes ya deben buscar una vía central, ¿no? En este caso pueden cateterizar o pueden colocar un PIG, un catéter percutáneo. Si la concentración supera los 12 miligramos por minuto, entonces deben tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque incrementa la capacidad máxima oxidativa. Ustedes tienen una osmolaridad determinada. Si yo le paso mucha dextrosa, incremento la osmolaridad y tenemos el riesgo de producir lesiones neurológicas. Si yo incremento a nivel sanguíneo la osmolaridad, lo que hago es sacar agua de las células neuronales y el bebé termina con deshidratación de las células neuronales con lesión neurológica. Entonces tengan mucho cuidado con incrementar la concentración de dextrosa. Por eso hay alternativas. Si con 12 miligramos de dextrosa no he logrado manejar, lo que tengo que hacer es usar alternativas como los corticoides que estimulen la producción de glicemia o la neoglucogénesis. Pueden usar también prednisolona
Y como les mencionaba, pueden usar glucagón o octreotide. Y si no hay respuesta a glucagón o octreotide, lo que pueden hacer es quitar el páncreas, ¿no? Por lo menos eso está escrito en la literatura. Criterios al alta, cuando damos de alta, cuando la glicemia está por encima de 60 miligramos, o por lo menos en 2 determinaciones ustedes encuentran glicemias por encima de 60 miligramos, ya pueden ustedes dar de alta al bebé. ¿Preguntas? ¿Preguntas respecto a la hipoglicemia? Bien, seguimos. Hemorragia intraventricular es una patología propia de prematuro. Entonces es importante que ustedes recuerden, la hemorragia intraventricular no la van a tener recién nacido a término, ¿ya? Es propia de prematuro. Eso se da porque nosotros tenemos o el recién nacido prematuro tiene una matriz germinal, o durante la formación o su crecimiento, las células que son responsables de darle funcionalidad, como las células gliales en el cerebro, se dan a nivel de la matriz germinal. Entonces, la matriz germinal termina involucionando a las 35 o 36 semanas. Entonces, hablar de hemorragia intraventricular en un bebé a término no es correcto, ¿ya? Entonces, lo que sí ustedes pueden tener es hemorragia de plexo corredeo o hemorragias intracraneales, ¿ya? Entonces, la hemorragia intraventricular sigue siendo un gran problema a pesar de los grandes avances y de lo que hacemos para evitar las hemorragias. Esto porque nosotros tenemos prematuros extremos, cada vez podemos sacar prematuros extremos. Entonces, a medida que pasan los años, vamos bajando la edad gestacional para manejar los prematuros. Entonces, hasta hace unos 20 o 30 años, quizás un poco más, la mortalidad era bien alta en prematuros menores de 1500, entonces pocos sobrevivían. Ahora nosotros manejamos prematuros de 500, 600, 700 gramos. Entonces, cuanto más baja la edad gestacional y menor sea el peso, mayor es el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, eso sea por el incremento de la incidencia y la prematuridad y obviamente por el aumento de la sobrevida de los prematuros extremos con complicaciones. Entonces, algunos estudios han demostrado que a pesar de las numerosas estrategias, el porcentaje de incidencia de hemorragia sigue siendo alta, en un 20 al 30%, y quien sea en menores de 1500 gramos. Este es un gráfico donde ustedes van a ver la matriz germinal. Entonces, la matriz germinal es responsable de producir esas células importantes como las células gliales. Entonces, ¿por qué es bastante lábil esa zona de la matriz germinal? Esa zona es bien vascularizada o muy vascularizada. Es una zona que llegan no son una arteria, sino son 3 arterias que conjugan en ese lugar, y que algo muy peculiar de estas es que el endotelio de estas arterias es totalmente diferente a las arterias de los otros órganos. No tiene la capa endotelial como tienen los otros órganos, no tiene muchas veces la capa basal y tampoco tiene un soporte de colágeno. Entonces eso hace que estas células o esos endotelios sean bastante lábiles y delicados a los cambios de flujo. Si yo tengo un cambio de flujo, incremento de flujo, disminuye el flujo, entonces incremento el riesgo de que esa zona sangre, la matriz germinal. Entonces, está localizada por debajo del cuerno anterior del ventrículo lateral posterior en el foramen, a nivel del foramen de Monro. Vamos a ver un gráfico y vamos a ubicarnos donde está la matriz germinal. Entonces, la matriz germinal situada a nivel de los ventrículos laterales, ¿no?, es responsable de la producción de los neuroblastos y también es responsable de la producción de las células gliales, ¿no? Entonces, ¿cuándo desaparece? Como les comentaba, más o menos entre las 35 y 36 semanas. Entonces, y además, esas células de la matriz germinal tienen unas mitocondrias que son muy sensibles al evento hipóxico. Realmente, esa zona tiene peculiaridades que no son muy favorables. Entonces, las mitocondrias son bastante sensibles a los cambios de hipoxia. La pared del endotelio es muy sensible a los cambios de flujo. Entonces, los vasos, ¿no?, con solo una cubierta endotelial son carentes de músculo y muchas veces de colágeno, y eso obviamente aumenta la vulnerabilidad. Entonces, un evento hipóxico incrementa o altera el flujo cerebral, entonces puede incrementar el factor de crecimiento endotelial, y esos cambios de flujo obviamente permiten la permeabilidad vascular, produciendo rupturas de los vasos y produciendo hemorragia. Entonces, ustedes pueden ver la matriz germinal. Este es un corte sagital donde ven la localización de la matriz germinal.
y quien da o nutre esa parte es la arteria cerebral anterior, que es la arteria de Hauner, y además por la cerebral media y la carótida interna. Entonces es muy vascularizada. Entonces, ¿por qué se produce la hemorragia intraventricular? Por factores intravasculares, puede haber factores vasculares o factores extravasculares. Estos factores vasculares, como ya he mencionado, es la forma o la estructura que tiene la matriz germinal. Son inmaduras, hay ausencia de la lámina basal, no tiene el colágeno y los músculos que protegen los otros capilares en diferentes órganos. La remodelación vascular se puede dar, la vulnerabilidad por los cambios o por las injurias, y las mitocondrias son distintas, son muy lábiles. El incremento de flujo cerebral, los que son factores intravasculares. Cuando tenemos un bebé con distrés respiratorio o un prematuro con distrés respiratorio, lo que tiene que hacer el bebé con distrés respiratorio es proteger los órganos nobles. Y los órganos nobles son el cerebro, obviamente la suprarrenal y el corazón. ¿A expensas de qué? De otros órganos que no, como el riñón, la piel, la parte esplácnica. Entonces, un bebé con distrés respiratorio lo que hace es modificar su flujo. Los cambios varían. Entonces, el flujo que debe ir al cerebro se modifica por un momento. Y esos cambios de flujo, de perfusión y reperfusión, incrementan el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, también hay deficiencia de soporte vascular, actividad fibrinolítica alterada, disminución de la presión tisular extravascular. Entonces, pues por eso que clasificamos de acuerdo a Papilé. Entonces vamos a ver un gráfico. Este es un corte coronal normal de los ventrículos. Lo que pueden ver acá es el cavum, es una estructura que no es el ventrículo, ¿no? Es un corte medial. Cuando ustedes cortan en la parte media van a ver el cavum, y lo que vemos a los costaditos, si logran ver acá, son los ventrículos laterales, donde está la flecha y la parte de acá. Entonces no están colapsadas, están presentes, pero tampoco tiene sangre. Y la matriz germinal se localiza a este nivel, por debajo, es subependimario, es acá, ambos lados. Entonces vemos acá, la matriz germinal está localizada acá, en el corte coronal, vemos los ventrículos laterales y vemos el cavum y obviamente el cuerpo calloso. Hago un corte sagital, este es un corte sagital derecho, veo el ventrículo lateral, por acá, la matriz germinal se localiza en la parte anterior frontal, en la parte inferior frontal, subependimaria. Ese es el cavum, ese es el tálamo, ¿no? Vamos a ver, ese es un corte sagital medio, ¿ya? Entonces, no sé quiénes hacen ecografía, van a hacer ecografía, entonces pueden identificar si es un corte medio por la presencia de una imagen. No sé si ven acá 3 arcos, le llamamos el signo de la dama, es una forma de identificar, o pueden ubicarnos si estamos en un corte medial o sagital, derecho o izquierdo. Entonces, ese es esto, por favor, ese es el lateral, ese es el medio, ese acá, y ese es el lateral. Entonces, el lateral, este es el ventrículo, este es el tálamo y la parte posterior. Ven ustedes una imagen acá, es el plexo coroideo. Es lo que les mencionaba, en recién nacidos a términos puede sangrar el plexo coroideo y confundir a muchas personas con una hemorragia intraventricular. No hay hemorragia intraventricular en el bebé a término, pero sí puede sangrar el plexo coroideo, ya que también es bien vascularizado. Entonces, los sangrados se pueden dar a nivel de ese lugar, que es subependimario, que se encuentra en la matriz germinal. Esta es la matriz germinal. ¿Ya? Esa parte que es acá, esa parte negrita es el ventrículo lateral. Entonces, si yo tengo un sangrado intraventricular grado 1, voy a tener un sangrado o una imagen hiperecogénica a nivel de la matriz germinal, a nivel subependimario. Entonces van a ver ustedes un puntito que está acá, una imagen hiperecogénica. Acá ven ustedes una zona un poco hiperecogénica que se localiza acá. Entonces decimos grado 1 cuando no atraviesa o no llega a atravesar el epéndimo, no llega el sangrado hacia la cavidad del ventrículo, ¿sí? Grado 2, vamos a ver ese sangrado. Este es un sangrado, es una hemorragia, la parte hiperecogénica, sobrepasó el epéndimo y ingresó a la matriz germinal. Perdón, al ventrículo lateral. Es acá. Atravesó la matriz germinal y tenemos sangre. Este es un grado 2. Y este es un grado 2. Hay un error en el tipeo. Y atravesó el epéndimo y está en la cavidad del ventrículo lateral.
Entonces clasificamos como grado 2 cuando ingresa la sangre a nivel del ventrículo, pero no dilata el ventrículo. Entonces grado 1 es cuando se localiza en el epéndimo, no pasa el epéndimo, no atraviesa el sangrado hacia la cavidad ventricular. Grado 2 es cuando el sangrado atraviesa el epéndimo o la matriz germinal y llega al ventrículo, pero no dilata el ventrículo. Grado 3 es cuando ingresa al ventrículo y empieza a dilatar. Esto lo que ven acá es sangrado. Ven el ventrículo que está bien dilatado. Y grado 4 no es una hemorragia intraventricular. En el grado 4 lo que tenemos es un sangrado periventricular. Entonces muchos confunden con hemorragia intraventricular grado 4. No hay una hemorragia grado 4, sino es una hemorragia periventricular, donde la zona de sangrado está alrededor del ventrículo, ¿no? Entonces va a haber compromiso no solo de ventrículo, también compromiso en la sustancia blanca periventricular, ¿no? Entonces obviamente la complicación o la secuela neurológica se va a dar de acuerdo al grado de sangrado. El sangrado grado 2 o grado 3 tiene de alguna manera manifestación neurológica, así como el grado 4. Cuanto más severo, o sea, cuanto más grados, más severo la manifestación neurológica o la secuela neurológica. Es una hemorragia grado 4, como pueden ver, ha sangrado por todo lado y hay imágenes periventriculares. Entonces, el sangrado se puede presentar en las primeras 72 horas. Obviamente disminuye el riesgo a medida que va pasando el tiempo. Cuanto más tiempo pase, disminuye el riesgo de sangrado intraventricular. El riesgo máximo es en las primeras 72 horas o en las primeras 24 horas. Entonces, obviamente podemos tener sangrado de niños a la semana o a las 2 semanas si las condiciones se dan. Si es un prematuro de 28 semanas, que ya pasó una semana, y tenemos una injuria, que el bebé se infecta, el bebé tiene cambios o fluctuaciones del flujo sanguíneo cerebral, en ese momento puede producir sangrado. Entonces, va a depender del momento o de la situación, cómo se encuentra el bebé. Pero la mayor incidencia de hemorragia intraventricular se da en las primeras 72 horas en un 90%. Luego la probabilidad de ver hemorragias en involución se dan en las siguientes semanas. El sangrado involuciona. Eso es importante. Si ustedes sospechan en sangrado intraventricular, deben ir monitorizando el hematocrito. Si hay una caída rápida del hematocrito, un deterioro clínico brusco del bebé, si el bebé está yendo muy bien, está en ventilación mecánica, está yendo de lo mejor, sus funciones vitales son adecuadas y al día siguiente o durante las siguientes horas ven deteriorado, lo ven más hipoactivo y el hematocrito cae, sospechen ustedes en hemorragia intraventricular. Entonces para eso hacemos el ultrasonido, que es fácil de hacer. Entonces tienen ecografías, ya ahora la mayoría de los hospitales tienen ecografías, es fácil de hacer una ecografía transfontanelar y hacer diagnóstico de hemorragia. Entonces, consecuencias son la destrucción de la matriz germinal y de las células gliales precursoras de la alteración, ¿no? Con alteración, perdón, de la mielinización y el desarrollo cortical. Entonces, si nosotros tenemos sangrado, quienes sufren son las células gliales y son las responsables de producir la mielinización. Es por eso que las secuelas son permanentes en los bebés. Entonces vamos a tener parálisis cerebral, ¿no?, a largo plazo. Infartos, puede haber infartos periventriculares, como la hemorragia periventricular, o hidrocefalia posthemorrágica. La hidrocefalia es una complicación frecuente. Lo que sucede es que esos coágulos obstruyen los drenajes, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo y rápidamente hacen hidrocefalia. Puede haber sustancias también tóxicas liberadas, ¿no?, como el hierro libre. Hay alteración de la perfusión cerebral con isquemia secundaria a daño, ¿no?, en la sustancia blanca. Entonces, como veis, este gráfico para ver más o menos el pronóstico del bebé. Entonces, cuando tiene hemorragia grado 1, muchas veces nos deja secuela, el bebé va muy bien, pero a partir del grado 2 ya podemos tener secuelas neurológicas. Obviamente en el grado 4 el 100% presenta secuela neurológica. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Bien, seguimos para las preguntas. Las convulsiones son fenómenos convulsivos, o esos son los fenómenos convulsivos más frecuentes en la etapa neonatal. Entonces, los estudios que se han hecho han sido en recién nacidos a términos y en prematuros. Entonces, como pueden observar, la incidencia se incrementa cuanto menor es la edad gestacional y el peso. Entonces,
Puede haber valores muy altos como 57.5 en bebés menores de 1500 y eso se puede reducir a 2.8 en los bebés a términos. Entonces, ¿qué significa? Que a menor edad gestacional, mayor es el riesgo de convulsión. La incidencia también es otro gráfico que lo podemos leer, 0,15 a 0,5 en todos los nacimientos, y eso se va incrementando de acuerdo a la edad gestacional. A menor edad gestacional la incidencia se incrementa. Entonces, la fisiopatología. Las crisis convulsivas es cuando hay una descarga eléctrica sincrónica excesiva. Esto se da por la despolarización. Si ustedes recuerdan, los movimientos o todo lo que hacemos nosotros va en función a la despolarización. Los movimientos, las descargas de las enzimáticas, todo se da, el corazón, todo se da en función de la despolarización. Y obviamente para que haya despolarización tiene que funcionar una bomba que es la sodio-potasio ATPasa. Y esa bomba sodio-potasio ATPasa es la responsable de activar los canales de calcio que son los responsables de los movimientos. Entonces, si se ve alterado esas bombas de sodio-potasio ATPasa es donde se producen estos cambios y se puede producir convulsiones y resignación por cualquier estímulo. Entonces, la despolarización se produce por la inmigración dentro de la célula del sodio y la salida de potasio. Eso recordamos, ¿no? Entonces, entra sodio y sale potasio y se produce la despolarización por los canales de calcio. La conservación del potencial a través de la membrana requiere de una bomba, que es la ATP. Entonces, las teorías de la convulsión pueden ser por alteraciones en la síntesis de energía. Se puede haber un desbalance de los neurotransmisores que son excitadores y otros son inhibitores o inhibitorios. Puede haber deficiencia de estos neurotransmisores inhibitorios o puede haber alteraciones de la membrana celular que de alguna manera alteran esos canales o permiten el ingreso de esos canales de calcio y produzca la despolarización o el movimiento. En la alteración de la síntesis energética hay eventos como la hipoxia o la disminución de productos de la síntesis para el ATP que son responsables de producir las convulsiones, ¿no? Eventos isquémicos, la hipoglicemia, la hipocalcemia pueden producir movimientos o convulsiones. El desbalance entre los neurotransmisores. Tenemos un excitador que es el glutamato, que es responsable de las convulsiones, y un inhibidor que es la GABA. Entonces, si esta se incrementa por cualquier situación, por la excitación de la corteza cerebral, entonces se produce la convulsión. O si disminuye mi neurotransmisor inhibitorio, que es la GABA, también se puede producir la convulsión. Entonces, recordando todo eso, ¿no? O también por alteraciones celulares, vamos a tener tipos de crisis convulsiva. Las convulsiones en los recién nacidos son diferentes a las convulsiones de los niños o los adultos. Las convulsiones en recién nacidos son sutiles, ¿ya? Así les denominamos. Pueden ser tónicas, pueden ser clónicas o pueden ser mioclónicas, ¿ya? Entonces, son movimientos que no son tónico-clónico generalizados. El bebé no puede tener movimiento tónico-clónico generalizado, no puede moverse todo el cuerpo como el de un niño grande o un adulto. Entonces, una forma de saber si es una convulsión o un tremor es haciendo comparando algunas cositas. El tremor generalmente cuando uno pone, hay una restricción pasiva, cuando uno pone la mano sobre la zona de convulsión o de movimiento, entonces cede. Pero si el bebé está convulsionando, usted coloca la manito, el bebé sigue moviéndose. Es una convulsión, ¿no? Hay anormalidades oculares. Muchas veces el bebé tiene retroversión ocular, mueve el ojito hacia atrás en una convulsión, pero un tremor no, ¿ya? Hay cambios autonómicos. ¿Qué significa? Va a haber variaciones en los sistemas simpático y parasimpático. El bebé empieza a tener taquicardia, puede haber bradicardia, los cambios de la presión arterial, puede haber salivación excesiva por los cambios o por actividad parasimpática. Y eso no encontramos obviamente en el tremor. Y la estimulación inducida induce la actividad. Obviamente no en la convulsión, pero sí en el tremor. Entonces, una forma de más o menos entender, de acuerdo a Volpe, las convulsiones, las crisis sutiles, presentan apertura ocular permanente, hay parpadeo, desviación tónica de la mirada, y movimientos orales, movimientos de las extremidades, incluso la presencia de apnea. No siempre hay una correlación de convulsión con el electroencefalograma, ojo. No todo bebé que convulsiona van a encontrar un electroencefalograma que les oriente o que les haga diagnóstico, confirme el diagnóstico de electroencefalograma, de convulsión, o de epilepsia. No hay una correlación. Entonces, en las crisis sutiles, la sola desviación tónica horizontal de la mirada puede haber correlato con el electroencefalograma. O sea, van a tener un electroencefalograma positivo para hacer diagnóstico de epilepsia o convulsión. Cambios autonómicos.
puede haber cambios bruscos de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, puede haber desaturación, incluso salivación. Esto por activación del sistema simpático y parasimpático. Son más frecuentes en los prematuros y obviamente se da cuando hay compromiso del sistema nervioso central, en los eventos hipóxico-isquémicos o malformaciones congénitas. Entonces, tónicas es cuando el bebé se pone duro, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Y clónicas es cuando hay movimiento, ¿ya? El bebé salta, mueve. Entonces, en las convulsiones clónicas los movimientos son rítmicos, pueden ser lentos de 1 a 3 segundos, pueden ser focales o multifocales. ¿Qué significa? Que el bebé está moviendo el brazo, deja de mover el brazo, se va al otro brazo o se va a la pierna, empiezan a migrar, son multifocales los movimientos. Siempre presentan correlato con el electroencefalograma, siempre van a tener ustedes una actividad en el electroencefalograma que tenga relación con la convulsión. Son típicas en recién nacidos a término, se asocia con eventos hipóxico-isquémicos, malformaciones y trastornos metabólicos o errores innatos de metabolismo. Las convulsiones tónicas, que es lo que mencionaba, que se pone duro el bebé. Entonces pueden ser focales con cambios posturales lentos, hay movimientos generalizados que en frecuencia de espasmo tónico, la flexión o extensión de las 4 extremidades. Puede haber no necesariamente un correlato en el electroencefalograma, así que no siempre van a encontrar ustedes manifestación en la máquina, pero sí van a encontrar cambios autonómicos. Entonces, de la misma forma se altera la frecuencia cardíaca y también podría haber compromiso parasimpático. En las crisis mioclónicas son movimientos de flexión bruscos, breves y frecuentes, ¿no? El electroencefalograma, estallidos de supresión, que eso es frecuente en el electroencefalograma, ¿no? En quienes se encuentra la existencia de una enfermedad, de un error innato de metabolismo, puede haber mioclonos benignos de recién nacido o mioclonos del sueño de recién nacido. Entonces, no todas las convulsiones, no todos los movimientos son convulsiones. Entonces, es importante recordar que muchos de los recién nacidos tienen las convulsiones o las mioclonías benignas del sueño. Las convulsiones benignas del sueño es muy frecuente y el porcentaje muchas veces es alto. Y no solo tienen los recién nacidos, pueden tener también los niños hasta los adultos. Entonces, son movimientos durante el sueño, así como su nombre dice. Está durmiendo y empieza a moverse el bebé. Y muchas veces motivo de despertar al bebé. Y eso alarma a las mamás y creen que es una convulsión. Es difícil interpretar a la mamá, es por eso que les recomendamos que agarren una cámara y empiecen a filmar. Y son bebés que cuando están durmiendo se mueven. No es una convulsión. La convulsión es cuando uno duerme, es cuando uno está despierto, en actividad, ¿ya? Y eso se da porque obviamente es por estimulación de la corteza cerebral. La convulsión es porque hay excitación o estimulación en la corteza cerebral, no es en la sustancia blanca, ¿ya? Entonces, causas son varias, como hemos visto, ¿no? Hemorragias, encefalopatías hipoisquémicas, prematuros con complicaciones, infecciones, malformaciones, errores innatos de metabolismo, ¿no? Entonces, es importante saber en qué momento está presentando la convulsión. Es diferente tener un bebé con una convulsión precozmente a tener un bebé en las primeras semanas. Si el bebé convulsiona en las primeras 6 horas o en las primeras 24 horas, el pronóstico no es muy bueno. Y más aún si es un evento hipóxico isquémico. Entonces, una manifestación de mal pronóstico es la convulsión temprana.